Era un día soleado, el tipo de día que debería haberse llenado de risas y alegría por el Día de las Madres. Sin embargo, me sentía atrapada en la penumbra del sótano, un rincón de mi hogar donde los ecos del pasado se mezclaban con el polvo y la soledad. La celebración había comenzado en la sala, la risa y el bullicio de los amigos de David llenaban cada rincón, pero yo, como siempre, estaba relegada a un segundo plano. Mientras intentaba organizar algunas viejas cajas, escuché las risas de los adolescentes que se filtraban por las paredes. Me dolía en el pecho la idea de que esos rostros jóvenes que antes llenaban mi casa de felicidad, ahora me ignoraban como si fuera un mueble viejo. En ese instante, David, mi hijo de 16 años, hizo su entrada triunfal. A su lado venían sus amigos riendo, hablando y burlándose de cosas que no lograba entender. Mi corazón se encogió y no pude evitar sentirme como un extraño en mi propia casa. Entonces lo vi. David se acercó con una sonrisa que no auguraba nada bueno. En su mano sostenía un paquete envuelto torpemente en papel periódico y mis entrañas se retorcieron al ver la forma en que se movía. Era más que un regalo. Era un símbolo del desprecio que había cultivado hacia mí. «Mamá, feliz Día de las Madres», exclamó, y sus amigos se rieron con complicidad, disfrutando de este momento de humillación. Sentí como si el aire se hubiera detenido. Con manos temblorosas abrí el paquete. Lo que encontré dentro dejó mi corazón en la garganta. Un peine roto, desgastado y sucio. La burla no era solo por el regalo, era un ataque directo a mi dignidad. Sus amigos estallaron en carcajadas y su risa resonaba en mi mente como ecos del infierno. Me llamo Claudia, tengo 50 años y hasta hoy creía que mi hijo me amaba. Estaba clara la cruel ironía de aquella entrega. Mientras miraba el objeto insignificante en mis manos, mi mente se llenó de recuerdos. Recordé los sacrificios que había hecho, las noches de desvelo, mis sueños abandonados para apoyarlo, siempre esperando que un gesto de reconocimiento llegara de su parte. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? La risa de mis amigos se tornó en cuchillos que se hundían en mi pecho. Me sentí atrapada en una prisión de dolor y humillación. El sótano se enfrió y el nudo en mi garganta creció. La sonrisa burlona de David me atravesó como un rayo y me vi a mí misma reflejada en su desprecio. Era en ese instante cuando comprendí que no solo estaba recibiendo un regalo, sino también una lección brutal sobre el cariño que había pensado que templaba nuestra relación. Sentí que me estaban despojando de mi identidad, de mi amor incondicional. Sin embargo, por dentro, algo comenzó a cambiar. La humillación se transformó lentamente en una chispa de determinación. Creyó que podía romperme, pero en su desprecio encontré la fuerza para resurgir, pensé mientras la caja del peine roto caía de mis manos. Sabía que debía tomar una decisión. Ya no podía ser la figura invisible, la madre que aceptaba la burla sin reacción. Estaba en juego mi dignidad, y no permitiría que esa lección de odio definiera lo que vendría después. En ese momento, comprendí, había que cambiar el rumbo de nuestra historia. Con el peine roto aún en la mano, me dirigí al sótano, un espacio que había sido mi refugio en los momentos difíciles y, ahora, un lugar de confrontación y reflexión. Cada paso que daba hacia abajo resonaba en mi mente, como un eco de mi incapacidad para aferrarme a la dignidad que había perdido. Cerré la puerta tras de mí, aislándome del bullicio de la celebración que se llevaba a cabo en la planta alta. El sonido de las risas familiares se tornó un eco lejano, casi como si estuviera en otro mundo. El aire en el sótano era frío y la penumbra parecía abrazarme mientras buscaba un rincón donde sentarme.
Me senté en el viejo sofá desgastado, recordando las veces que había jugado con David aquí, las risas que habíamos compartido. Aquellos recuerdos eran un bálsamo, pero también una herida abierta. ¿Cómo había llegado a este punto en el que mi propio hijo se burlaba de mí delante de sus amigos? Me sentía como una sombra en mi propia casa, un eco de lo que una vez fui. Aquella Claudia llena de vida y sueños había sido opacada por una realidad que cada día se volvía más amarga. Los recuerdos comenzaron a revolotear en mi mente como mariposas enjauladas. Recordé mi juventud, con ambiciones y metas claras. Soñaba con ser una profesional exitosa, pero la maternidad me llevó a elegir un camino más silencioso y reservado. Decidí entregarme plenamente a la crianza de mi hijo. Lo hice con amor, con la esperanza de que un día él valoraría lo que había sacrificado por su bienestar. Sin embargo, esa promesa se había convertido en un susurro perdido entre las paredes de esta casa. Con el peine aún en la mano, reflexioné sobre los sacrificios que había hecho, los despertares a deshoras para alimentarlo, las lágrimas derramadas mientras trataba de consolar sus pesadillas. Todo parecía tan lejano ahora. Mientras él crecía, comenzaron también a crecer las distancias. La ilusión de ser una madre ejemplar se desvanecía lentamente, dejando un vacío doloroso que ahora me aplastaba el pecho. ¿Por qué no lo valoras? La pregunta se repitió en mi mente como un mantra, y contra mi voluntad me encontré preguntando cómo había llegado a convertirme en esta figura invisible. El sótano, una vez un refugio de memorias alegres, se había vuelto una prisión de dolor. La risa de David resonaba en mi mente, pero no como un eco de alegría. Ahora se transformaba en un recordatorio de mi impotencia. Mientras pensaba en su desprecio, comprendí que su burla era un reflejo de cómo había permitido que mi identidad se desvaneciera. Me había convertido en la madre complaciente, la madre que acepta silenciosamente todas las humillaciones, y en ese proceso me había perdido. A medida que contenía mis lágrimas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. En lugar de dejarme consumir por el dolor, una pequeña pero persistente chispa de determinación comenzó a encenderse. Creyó que podía romperme, pensé mientras apretaba el peine en mis manos, pero en su desprecio encontré la fuerza para resurgir. Estaba lista para dejar atrás ese exilio emocional en el que había estado atrapada. Mis dedos comenzaron a explorar el viejo álbum de fotos que había encontrado hace unos días en el fondo de una de las cajas. En esas imágenes se desplegaba un lienzo de historias, momentos que una vez habían sido parte de una vida vibrante. Allí estaba David en su primer cumpleaños, con una pequeña tarta de chocolate y una sonrisa que iluminaba su rostro. Me vi en la imagen, rodeada de amigos y familiares, llena de amor y orgullo. ¿Dónde había quedado esa alegría? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. La nostalgia se mezclaba con la tristeza. Cada fotografía era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía recuperar. Aunque la relación con David había cambiado, no tenía que ser un epílogo a mi vida, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Decidí que ya no descargaría mi dolor contra él. En cambio, buscaría reconectar conmigo misma, redescubrir mis sueños y pasiones, y quizás, solo quizás, lograr que David volviera a verme no solo como su madre, sino como la mujer que una vez fui. Me levanté del sofá y empecé a explorar más a fondo el sótano. Allí había recuerdos escondidos en cada rincón. Encontré mi antigua máquina de coser, cubierta de polvo, pero aún intacta. En mi juventud había sido una fuente de alegría. Hacía ropa para David cuando era pequeño y creaba vestuarios para las obras de teatro escolares. Con cada puntada sentía que creaba algo hermoso, que dejaba un pedacito de mí en cada prenda. Sin embargo, en los últimos años,
la máquina solo había acumulado telarañas y mi pasión por la costura se había desvanecido. Decidí limpiarla, como si limpiándola pudiera también limpiar mi mente. Mientras pasaba un paño sobre la superficie polvorienta, la idea de volver a coser se convirtió en una promesa. ¿Por qué no podía empezar por ahí? Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza a medida que una idea se desarrollaba en mi mente. Podría organizar una pequeña colección de ropa para niños. No solo sería un proyecto, sino también una manera de reconectar con mis aspiraciones perdidas. Tal vez, incluso, podría venderlas y demostrarme a mí misma que podía ser más que una madre. Podía ser una mujer creativa y talentosa. Mientras sorprendía a la máquina con una rica mezcla de nostalgia y emoción, se apoderó de mí una nueva fuerza. Comencé a imaginar los colores y las texturas que usaría, los diseños que crearía. Así, en el silencio del sótano, decidí que no sería una víctima más de la indiferencia de mi hijo. Cargaría con mi dignidad y a partir de ese momento comenzaría a construir una vida que mereciera ser vivida. Las lágrimas que antes eran de tristeza ahora se transformaban en lágrimas de esperanza. Respira profundo, Claudia, me dije a mí misma. Este es el primer paso hacia lo que debe ser. Estaba dispuesta a lanzarme a lo desconocido con la promesa de que encontraría la forma de recuperar tanto el amor propio como el respeto de mi hijo. Con determinación renovada, tomé el peine roto y, en un acto simbólico, lo coloqué sobre el borde de una caja. Era un recordatorio de lo que no volvería a permitir, la pérdida de mi dignidad. Sería el testimonio de mi transformación. A partir de ahora, cada día sería un capítulo nuevo y estaba lista para escribir mi historia con fuerza, creando con mis manos todo lo que una vez había soñado. Ahora el sótano, que antes era un lugar de dolor y exilio, se había transformado en el punto de partida de mi renacimiento. Estaba dispuesta a enfrentar al mundo de nuevo, a reclamar mi lugar en él y, quizás, en el camino volver a ganarme el amor de mi niño, recordándole que su madre era una mujer fuerte, llena de sueños que aún estaban por cumplirse. Era el momento de actuar y estaba lista para dar el primer paso hacia mi nueva vida. Pasaron los días y cada rincón del sótano se llenó de vida a medida que me sumergía en la costura. La máquina de coser, cobrada de polvo por años de abandono, ahora era el centro de mi revitalización. Cada vez que la encendía, el motor vibrante producía un sonido melódico que resonaba como un canto de esperanza en mi corazón. Las telas se acumulaban a mi alrededor, cada una de ellas prometiendo un futuro brillante a través de los patrones que imaginaba. Sin embargo, a medida que me adentraba en este nuevo camino, algo en mí me decía que había más por descubrir. Una tarde, después de varias horas de trabajo, decidí que era momento de hacer una limpieza más profunda del sótano, buscando espacio y quizás un poco de claridad mental. Mientras movía cajas y organizaba viejos recuerdos, una pequeña caja de madera atrajo mi atención. Era un objeto que no recordaba haber visto antes, y su aspecto desgastado me incitó a abrirla. Dentro encontré un conjunto de cartas cuidadosamente enrolladas. La letra que aparecía en ellas me era familiar, y con mucha emoción empecé a leer. Eran cartas de amor escritas por Dimitri a su familia, en las que compartía su vida, sus esperanzas y, sobre todo, sus anhelos por dejar un legado. En una de las cartas mencionaba un fondo de herencia destinado a mí, un plan que había diseñado para garantizar que nunca estuviera sola. Al leer esas palabras, mi corazón se encogió y se llenó de una melancólica gratitud. Dimitri había pensado en mí aún después de su partida, y su amor resonaba en cada línea. Me sentía arrastrada a una marea de recuerdos, de bellas vivencias compartidas.
La dedicación con la que había trabajado para construir un futuro para nuestra familia brillaba a través de estas cartas. En un rincón alejado de mi memoria, recordaba las conversaciones sobre sus sueños de crear un negocio propio, algo que lo ayudara a contribuir a lo que ambos anhelábamos, una vida feliz y plena con su hijo. Pero, tras su muerte, había pasado tanto tiempo sumida en el dolor y en mi papel de madre olvidante que había descuidado todos esos sueños. La revelación acerca de la herencia me iluminó el camino hacia un nuevo propósito. Había una manera de honrar su memoria y darle vida a esos sueños. El fondo que había sido creado para mí no era solo un recurso financiero, sino un símbolo de su amor y su deseo de que yo nunca me sintiera sola en mis luchas. Fui consciente de que Dimitri había querido que yo fuera valiente, que tomara el control de mi vida y siguiera adelante como la mujer que siempre había sido. Ya no tenía que ocultar mis deseos detrás de la sombra del dolor que me había mantenido prisionera. Con esta nueva información, decidí que debía actuar. Comencé a elaborar un plan para poner en marcha mis ideas sobre la confección. La herencia me ofrecería el impulso necesario para visitar mercados, comprar materiales y crear un espacio adecuado para mis sueños. A medida que sumaba detalles a mi estrategia, sentí que mi corazón latía con una nueva energía. La idea de dar vida a una pequeña colección de ropa para niños ahora estaba sólidamente arraigada en mí, no solo como una forma de crear, sino como una manera de construir algo que representara el amor y la fuerza que había encontrado en mi vida. Sin embargo, también sabía que debía ser honesta con David. Debía compartir con él mi descubrimiento y la nueva dirección que tomaba mi vida. A pesar de las dudas que me invadían sobre cómo reaccionaría, el deseo de que viese a su madre como una mujer fuerte y digna me animaba a seguir adelante. Era fundamental que supiera que su madre no era solo una sombra del pasado. Este era el momento de restablecer puentes y sanar nuestras heridas. Finalmente, un día me armé de valor y, tras encerrar en un cofre las cartas de Dimitri, que ahora eran como un faro iluminador, decidí que iba a hacer una cena especial para David. Quería que sintiera el cambio que se estaba gestando en mi corazón. Preparé su platillo favorito y decoré la mesa con flores frescas. Cada detalle era una celebración, no solo de mi nuevo camino, sino también de la relación que deseaba reconstruir con mi hijo. Cuando David llegó a casa, noté en su expresión una curiosidad ligera. «¿Qué sucede, mamá? Luces diferente», dijo, una chispa de sorpresa en sus ojos. Sonreí ante su comentario y le pedí que se sentara a la mesa, que esta noche había algo que quería compartir con él. Con cada platillo que servía, sentía cómo el nudo en mi estómago se desvanecía y el deseo de mostrarle mi nuevo camino se hacía más fuerte. «David, hay algo importante que necesito contarte», empecé, reprimiendo el temblor en mi voz mientras mi corazón golpeaba con fuerza. «He estado trabajando en algo muy especial y quiero que sepas que estoy comenzando un nuevo proyecto. Encuentro en ello mi fuerza y creatividad». Observé cómo su mirada se centraba en mí, un destello de atención, aunque un ligero escepticismo también fluyó en su expresión. Lo miré a los ojos y proseguí. «Nada de esto es un capricho. Este renacer es algo que he estado buscando por mucho tiempo. Encontré algunas cartas de tu padre y en ellas descubrí algo que jamás debí olvidar. No estoy sola». Le expliqué sobre la herencia y el fondo que había sido creado para mí, junto con todo lo que esto significaba para mí y para nuestro futuro. Mientras las palabras fluían, vi cómo el escepticismo se comenzaba a borrar de su rostro. En su lugar había curiosidad y, quizás, una pizca de orgullo. Cuando terminé de hablar, un instante de silencio nos cubrió. La tensión que había estado presente durante tanto tiempo entre nosotros
se disipó lentamente y el peso que cargábamos comenzó a aligerarse. Me alegra que estés encontrando tu camino, mamá. Siempre quise que fueras feliz, dijo finalmente, su voz suave y sincera. Escuchar esas palabras fue como recibir un obsequio. Sentía en los recovecos de mi corazón que había comenzado a reconstruir esa conexión rota. La cena pasó con risas y recuerdos compartidos, como si las viejas heridas empezaran a sanar. Durante esos momentos, comprendí que había más por delante que solo un nuevo trabajo o un proyecto. Había un camino que tomaríamos juntos hacia una nueva vida, una donde el amor y el respeto prevalecieran sobre la ambigüedad de nuestro pasado. Todo cobraba sentido. Entre risas y confidencias, mis esperanzas comenzaron a florecer y se abrían nuevas sendas por descubrir. Así, en el calor de una cocina llena de aromas familiares, podía finalmente decir que había comenzado el verdadero viaje hacia la sanación. Una ruta marcada por la valentía de vivir plenamente, no solo para mí, sino también en honor de la familia que había construido y los sueños que se mantenían vivos en mi corazón. Los días que siguieron a esa cena se desbordaron de emoción y propósito. La conexión renovada con David había encendido una chispa en mi interior que me impulsaba a avanzar. Sin embargo, en el transcurso de esta travesía de autodescubrimiento, sentía que debía ser cuidadosa. El camino hacia la creación de mi proyecto no sería simple, y había tantas maneras en las que podría encontrar obstáculos. Una parte de mí temía el desdén de la nuera de Dmitri, Carla, quien había mostrado un desdén oculto hacia mis sueños y aspiraciones. Siempre había sido una presencia desconcertante en nuestra familia y no podía ignorar ni su risa burlona ni su mirada despectiva. Decidí que lo mejor sería mantener mis planes en secreto durante un tiempo. Quería el poder de la sorpresa y prefería que todo estuviera preparado antes de revelarlo. Así que me adentré en una fase de investigación silenciosa. Durante horas, me sumergí en libros de diseño de moda, explorando desde patrones hasta técnicas de confección. Sacaba viejas revistas de moda y llenaba hojas y hojas con notas sobre tendencias contemporáneas y mercados locales. La emoción palpitante de la creación inundaba cada rincón de mi ser. El silencio del sótano ahora era una sinfonía de actividad. La máquina de coser zumbaba como un viejo amigo, y las telas en mi espacio de trabajo se convertían en lienzos que me permitían expresar mi creatividad. Cada puntada se llenaba de mis sueños, cada diseño de un deseo de renacer, y esa era una ilusión palpable que me mantenía en movimiento. En mi búsqueda por materiales y recursos, comencé a navegar en la alocada jungla de las redes sociales. Creé perfiles en plataformas donde podía mostrar mis creaciones artísticas y donde los aspirantes a diseñadores felices también compartían sus ideas y trabajos. Observé cómo otros se presentan en el mundo de la moda, creando un ecosistema donde construían sus marcas. Aprendí de su valentía, de su autenticidad, y decidí que yo también podía ser una parte de ello. Me sentía como un espiador en el vasto universo social, descifrando pequeñas claves que finalmente me llevarían a un destino compartido. Comencé a asistir a ferias locales de artesanía para observar la competencia de primera mano. Caminaba entre los stands, sintiendo las texturas de las telas, admirando la creatividad de otros diseñadores y absorbiendo todo lo que podía. Como espectadora, notaba detalles que quizás otros pasaban por alto, como cómo algunos mostraban su trabajo y conectaban con los clientes. El ambiente me estimulaba, la gente disfrutaba de la creación y todos compartían ese fuego de pasión en sus miradas. Mientras tomaba notas, vislumbraba la vida de mis sueños proyectándose cada vez más cerca.
sus colores vibrantes sobresaliendo en mi imaginación. No podía negar que había temor en mí, temor de que mi nueva aventura pudiera fracasar, de que no pudiera encontrar ese camino dorado de éxito, pero también había una satisfacción subyacente en el simple hecho de estar tomando medidas concretas hacia un futuro que definía yo misma. Es solo un paso más, me recordaba mientras continuaba mis días de investigación y experimentación. Pasaron semanas llenas de trabajo y estudio y me sentí más fuerte con el pasar de cada día. Sin embargo, consciente de cómo había dejado salir a David de la habitación, me di cuenta de que el tiempo para hablar sobre mis iniciativas se acercaba. Todo lo que había aprendido, cada decisión que había tomado, tenía que ser compartida con él. Era el primer paso hacia la realidad de mi sueño. Los cimientos de nuestra reconstruida relación necesitaban ser sólidos. El siguiente fin de semana decidí que era el momento adecuado. Lo llamé y mientras él llegó a casa, un nudo de emoción se formó en mi pecho. David, quizás deberíamos hablar un poco más sobre mi proyecto, dije, influenciada por la energía que había cultivado en mi interior. Con esta apertura, David se sentó a mi lado y comenzó a mostrar algún interés genuino. Lo vi leyendo mis notas mientras le explicaba el proceso de diseño. A cada paso, la curiosidad brillaba en sus ojos, y me sentí llena de orgullo al notar cómo podría irradiar esta energía hacia él. Una controversial chispa de apoyo se encendió entre nosotros. Al final, quiero que esto funcione, que sepas que estoy aquí, construyendo una marca, pero honestamente, necesito una mano en esto. ¿Podrías ayudarme a investigar qué requerimientos legales hay sobre la venta de ropa? Supliqué, sin mostrar el miedo oculta entre mis palabras. David, en silencio, enrolló las notas y sonrió. Claro, mamá, me gusta la idea y estoy dispuesto a ayudarte. Solo que, ¿cuáles son tus planes ahora? Esa pregunta se convirtió en el punto de inflexión para mí, porque entendí que él ya no era solo mi hijo perdido, sino un aliado en mi viaje. La conexión se fortalecía cada vez más y empezar a ver a mi hijo involucrado en mis sueños se sentía liberador. A medida que compartíamos información y nos preparábamos, vi cómo la situación se transformaba. Mientras nuestras conversaciones progresaban, me sentía como si estuviera levantando capas de lo viejo, permitiendo que la luz de nuestras nuevas interacciones iluminara nuestro hogar nuevamente. Sin querer, los resentimientos del pasado empezaron a desvanecerse. No todo fue siempre fácil, también hubo desacuerdos y discusión, pero cada uno fue una oportunidad para el crecimiento mutuo, para poner en práctica lo que habíamos aprendido. Nos reíamos de nuestros fracasos y me di cuenta que juntos comenzábamos a construir un puente nuevo, uno que me llevaría no solo a mi objetivo como empresaria, sino a la relación enriquecedora que ambos anhelábamos. Pronto, la combinación de su apoyo y los conocimientos que había adquirido comenzaron a crear una visión coherente para mi emprendimiento. La idea de renacer estaba tomando forma y su esencia se impregnaba de cada experiencia compartida, cada discusión sobre cómo podríamos tocar la vida de otros niños y expresar nuestra pasión por la moda a través de hermosas prendas. Mientras me sumergía cada vez más en el proceso de investigación y desarrollo, una nueva visión se abría ante mí. El camino tendría desafíos, pero ahora contaba con alguien en quien apoyarme. Con David a mi lado, descubrí que esta transformación personal no solo cambiaría el curso de mi vida, sino que también podía inspirar y motivar a otros en momentos de transición. La sinergia que habíamos creado comenzó a marcar un antes y un después en la historia de nuestro hogar. Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de nuestro hogar,
Sabía que estaba lista para enfrentar el siguiente capítulo de mi vida, equipadas con el apoyo de mi hijo, preparadas para navegar por los mares inexplorados de esta nueva aventura. Sería el camino hacia la libertad, la creación y una conexión renovada, y lanzándome hacia lo desconocido con la certeza de que no estaba sola. Con el tiempo, Renacer comenzó a cobrar vida de una manera que nunca había imaginado. Cada día con David se convirtió en una etapa nueva y vibrante en nuestra conexión. Estábamos creando algo hermoso y significativo juntos, y cada pequeño éxito me llenaba de energía. Sin embargo, había una parte de mí que sabía que mi viaje no podía estar completo sin abordar a Carla. Las palabras de ella todavía resonaban en mi mente, su tono despectivo cuando intentaba convencer a David de que necesitaba ser cuidada. Esa idea era inaceptable. Mientras revisaba mis diseños, decidí que no solo me debía a mí misma, sino también a todas las mujeres que se sentían impotentes. Mi plan no solo involucraba lanzar Renacer, sino también demostrarles a todos, especialmente a Carla, que había cambiado. La feria de emprendedores se convirtió en el centro de mi estrategia. No solo quería exponer mis creaciones, quería hacerlo como una declaración de poder y libertad. Planeaba que este evento fuera mi plataforma para mostrar que era capaz de construir algo significativo que hablara de mi resistencia y coraje. La anticipación del evento me llenaba de energía, aunque también sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Comenzamos a trabajar sin parar en la presentación de nuestro stand. David y yo dedicamos incontables horas a diseñar no solo las prendas, sino también cómo las exhibiríamos. La idea era inspirar a los visitantes, atraer su atención desde el primer vistazo. Cada prenda tenía un mensaje, un pedazo de mi historia cosido en cada puntada. A medida que nos acercábamos a la fecha, mi determinación se solidificaba al igual que mi creatividad. Finalmente llegó el día de la feria. La mañana se presentó brillante, con un cielo despejado que prometía ser perfecto para el evento. Mientras colocábamos las últimas prendas en el stand, el bullicio de la gente comenzaba a llenar el aire. Cada nueva voz y cada rayo de sol eran un recordatorio de las posibilidades que se avecinaban. La apertura de la feria trajo una afluencia de visitantes y mi stand empezaba a llenarse rápidamente. Sentí que mi corazón latía con fuerza al dar la bienvenida a cada persona que se detenía a admirar mis creaciones. A medida que hablaba con ellos, podía ver en sus ojos una chispa de admiración, y eso me motivaba aún más. Tenía que amarrar bien cada palabra, cada historia tras cada prenda. Sabía que no solo exhibía ropa, estaba mostrando un mensaje de empoderamiento. En plena conversación con un grupo que se mostraba interesado, sentí una presencia familiar. Al voltear, vi a Carla aproximándose. Su expresión era un retablo de desprecio disfrazado de curiosidad. Su mirada escudriñaba el stand como si esperara encontrar defectos. La tensión se apoderó de mí al recordar sus intentos anteriores de menospreciar mis sueños. ¿Vendes ropa ahora, Claudia?, preguntó con un tono que quería ser burlón, pero que apenas disimulaba su sorpresa. La adrenalina corrió por mis venas, pero sabía que no podía dejar que me afectara. Giré nuevamente hacia ella, tomando aire profundo. Sí, Carla, estoy presentando Renacer, un proyecto que encarna lo que soy y lo que he construido. No solo ropas, sino historias y pasiones entrelazadas, respondí, notando cómo mi voz temblaba ligeramente pero decidida. En ese instante, todo mi empoderamiento brotó, y decidí respirar confianza en lugar de miedo. Ella frunció los labios visiblemente irritada. ¿Qué puede tener de especial esta ropa, Claudia? Este lugar es para gente verdaderamente talentosa. Continuó, buscando herirme.
Pero mis días de silenciosa sumisión habían terminado. Su comportamiento era un espejo del desprecio que había tratado de encajar en mi vida y no permitiría que eso me afectara. Con todo respeto, el talento no siempre se ve. A veces está en el valor de intentarlo y en ser fiel a uno mismo. Estoy aquí mostrando no solo mis diseños, sino el renacer de mi espíritu, le respondí, y mientras hablaba me sentía poderosa, liberada de los miedos que antes me habían encadenado. Cada palabra resonaba como un triunfo sobre las inseguridades anteriores. La tensión aumentó en el aire, pero, poco a poco, los visitantes que se aglomeraban en nuestro stand comenzaban a murmurar elogios sobre las prendas. La mirada de Carla se transformó de burla a sorpresa, y el eco de sus palabras vacilaba en un mar de desdén al no encontrar un argumento que presentar. Con cada comentario positivo que escuchaba sobre mis diseños, su expresión se tornaba cada vez más oscura, dándome una extraña satisfacción. Poco a poco, el grupo se dispersó para explorar más, dejándome con un impulso renovado. Afirmé mi posición con cada palabra de ánimo recibida, sintiendo que en cada sonrisa y cada elogio estaba tomando el control de mi historia. Había algo catártico en este proceso, en el acto de despojarme de las viejas inseguridades para abrazar cada fragmento de mi ser. La jornada avanzó y mis emociones fluctuaban entre la euforia y la introspección. Había aprendido que el verdadero triunfo no radicaba solo en alcanzar el éxito profesional, sino en cómo las experiencias de vida se entrelazaban. Cuando la luz del sol comenzaba a declinar en el horizonte, miré a David, quien sonreía desde el lado del stand, su orgullo palpable. Esta nueva vida que estaba construyendo se trataba tanto de la moda como de un legado, una reivindicación para todas las mujeres que enfrentan adversidades. Cuando la feria finalmente llegó a su fin, recopilé no solo nuevas conexiones y oportunidades, sino la certeza de que había desafiado a todos los que habían tratado de minimizar mis sueños. En cada prenda vendida, cada historia compartida, fui capaz de restituir mi voz. Las palabras de Carla se desvanecieron en la distancia, reemplazadas por las voces de mujeres que encontraban inspiración en mi historia. Sabía que ahora había encontrado mi camino, un camino que seguía floreciendo hacia un futuro brillante, lleno de sueños y posibilidades, donde ya no había espacio para el miedo o la duda. Había pasado una semana desde la feria, y aunque la satisfacción de haber presentado Renacer aún me llenaba, sabía que el verdadero impacto de este paso todavía estaba por llegar. Desde ese día, mis diseños habían comenzado a captar la atención de más personas en la comunidad. Sin embargo, la figura de Carla seguía rondando en mi mente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Era evidente que mi éxito la había incomodado, y sabía que no podría evitar una confrontación por mucho más tiempo. David se mostraba entusiasta con los resultados de la feria. Había hecho nuevas conexiones que prometían oportunidades y su apoyo me daba el valor para seguir adelante. Sin embargo, había un nudo en mi pecho que no se podía ignorar. La razón de esa inquietud era clara. Carla había dicho que haría todo lo posible para desmerecer mi proyecto. La idea de enfrentarme a ella nuevamente me llenaba de temor, pero la experiencia reciente había demostrado que la voz silenciosa dentro de mí, aquella que había llevado mucho tiempo a despertar, valía la pena ser escuchada. Una tarde recibí un mensaje inesperado de Carla. Me invitaba a una reunión con el resto de la familia para hablar sobre mis ambiciones extrañas. La ironía en su tono era palpable, pero decidí aceptar. Tenía que enfrentar mis miedos y demostrarles que no iba a ser doblegada. Esa reunión representaba una oportunidad de confrontar no solo a ella,
sino a todo un sistema de creencias que había intentado mantenerme en un rincón oscuro de mis propias inseguridades. El día de la reunión llegó y el ambiente en la casa de David era tenso. Cada rincón parecía impregnado de las antiguas dinámicas familiares que había aprendido a evitar. La mesa estaba servida, pero la comida apenas se tocó. Carla, luciendo su habitual aire de superioridad, inició la conversación con una sonrisa fingida. Claudia, qué interesante que hayas decidido seguir adelante con tu pequeño proyecto. Pensé que tu lugar era cuidarnos a todos, dijo con una burla en su voz. Mi sangre hirvió, pero tomé un respiro profundo. Te agradezco la preocupación, Carla, pero renacer es más que un proyecto para mí. Es mi regalo ancestral, una forma de expresar mis vivencias y mis luchas. No estoy aquí para ser una carga, sino para ser una contribución. Mientras mis palabras salían, la fuerza en mi voz se intensificaba, impulsada por lo que había logrado. Las miradas del resto de la familia variaron entre la sorpresa y la incomodidad. David, sentado a mi lado, parecía una mezcla de asombro y orgullo. Sus ojos brillaban y eso me dio un empujón. Continué hablando, sin permitir que los comentarios de Carla me detuvieran. Era un campo de batalla y esa vez tenía la intención de ganar. Creo que te has perdido el punto, Claudia, interrumpió Carla con un tono despectivo. La vida no es solo sobre tus sueños, tienes que ser realista. No puedes dejar que tus ideales afecten a todos los demás. Su voz era un golpe directo, pero no podía permitirme tambalearme. No se trata solo de mí, Carla. Se trata de todas las mujeres que se sienten invisibles, de mostrarles que sí podemos crear nuestro propio camino, incluso cuando otros nos dicen que no, respondí, sintiendo cada palabra resonar en el aire. David finalmente tomó la palabra. Es difícil no reconocer lo que mamá ha logrado. Ella ha trabajado muy duro y no creo que tú tengas derecho a desmerecer su esfuerzo. Su respaldo instantáneo fue como un bálsamo y un arma a la vez. La tensión en la sala escaló y podía ver claramente el enojo acumulándose en el rostro de Carla. Necesitaba que mis palabras atravesaran esa muralla que había construido a mi alrededor. No entiendo por qué estás tan amenazada por el éxito de mi madre, Carla, prosiguió David. Este es un momento de celebración, no de crítica. Mientras observaba a Carla cambiar de color, su cara se tornaba roja de frustración. Su eco de desprecio empezaba a desmoronarse lentamente ante la verdad que llevaba en mi esencia. La reunión terminó abruptamente cuando Carla, incapaz de soportar la presión, se levantó de la mesa. No puedo seguir escuchándote, dijo, y salió disparada de la casa, dejando un silencio ensordecedor a su paso. El resto de la familia, sorprendida por el giro de los acontecimientos, comenzó a murmurar. Yo podía sentir que la victoria estaba cerca, pero no estaba segura de su precio. En el fondo, lo que más me preocupaba era la reacción de David. Quería asegurarme de que no estuviera incómodo al estar en medio de una confrontación tan intensa. Pero, al mirarlo, vi que su expresión reflejaba orgullo y admiración. «Has sido increíble, mamá», susurró mientras me abrazaba. Ese simple gesto me llenó de calidez. Había recuperado no solo mi voz, sino también mi lugar en esta familia. Sin embargo, el enfrentamiento había despertado algo en mí que necesitaba ser lidiado. La caída de Carla, aunque fugaz, me desafió a detenerme a reflexionar sobre las dinámicas familiares que había tolerado durante tanto tiempo. El hecho de que ella intentara hacerme sentir menos no indicaba mi valor, sino el suyo, ensombrecido por su necesidad de controlar. La lucha puede haber comenzado en el ámbito del emprendimiento, pero se expande hacia el reconocimiento pleno de mi valía. La próxima vez que me encontrara con Carla sería diferente. No solamente habría un proyecto a la vista, sino una mujer renovada que había aprendido a levantarse de sus propias cenizas.
tal vez estaba lista para un nuevo tipo de justicia, una donde las palabras se convirtieran en puentes y la vulnerabilidad en poder. Sabía que con cada paso que daba hacia adelante, desafiando las limitaciones impuestas por los demás, estaba creando un nuevo capítulo no solo para mí, sino para todas las mujeres que se habían sentido igual de invisibles en un mundo que a veces se niega a reconocer su valor. Los ecos de la confrontación seguían resonando, y con cada latido de mi corazón sentía que el coraje renovado y la determinación florecían en mi alma. El futuro se presentaba atractivo y lleno de posibilidades, y ahora sabía con claridad que estaba en el camino correcto, una senda donde ya no habría cabida para las dudas, sino solo para el renacimiento en todas sus formas. Un mes había pasado desde la confrontación con Carla, y renacer había florecido más allá de lo que había imaginado. Mis diseños no solo se vendían, se estaban convirtiendo en un símbolo de lucha y superación. Cada prenda contaba una historia, y cada historia resonaba en el corazón de muchas mujeres. David me apoyaba incondicionalmente, celebrando cada pequeño triunfo, y sus palabras de aliento eran un bálsamo que curaba las heridas del pasado. Con el aumento del interés en mi proyecto, recibí una invitación para participar en una exposición de emprendedores. La emoción me invadió mientras pensaba en la posibilidad de compartir, renacer con una comunidad más amplia. Preparar nuevas piezas para ese evento era un reflejo de todo lo que había aprendido: la resiliencia, la pasión y el deseo de inspirar. David y yo trabajamos codo a codo, sintiendo que cada puntada nos acercaba un poco más. Durante ese tiempo, también comencé a dar charlas sobre mi experiencia, conectando con mujeres que, como yo, habían enfrentado adversidades. Escuchar sus historias y compartir la mía me llenaba de gratitud y me recordaba que el camino hacia adelante no era solo mío, sino de todas nosotras. En cada charla sentía cómo el coraje y la determinación se multiplicaban, creando un espacio de apoyo mutuo. Un día, cuando regresé a casa después de un taller, David me mostró un correo emocionante. Había sido seleccionado para un programa de incubación que prometía apoyarnos con recursos para expandir Renacer. La idea de llevar nuestro proyecto a otro nivel llenó mis venas de energía. Comprendí que este era un momento clave, no solo para mí, sino para todas las mujeres que deseaban reconstruir su vida. Mientras preparaba la exposición, decidí invitar a Carla, no como un gesto de búsqueda de aprobación, sino para demostrarle que la historia de mi vida ya no estaba atada a sus creencias. Le envié una entrada con la esperanza de que pudiera ver la mujer en la que me había convertido. Mi intención era encontrar un camino hacia la reconciliación, un paso que podría ayudar a sanar las viejas heridas. El día de la exposición, el ambiente era electrizante. La respuesta del público hacia mis diseños fue abrumadora. Las mujeres se detenían a admirar cada pieza, resonando con las historias que 10 años había guardado en mi corazón. En medio de esa energía, sentí la adrenalina y el orgullo floreciendo dentro de mí. Cuando finalmente vi a Carla entre la multitud, me invadió una mezcla de nerviosismo y determinación. Se acercó con una expresión seria, y sabiendo que este era el momento crucial, le sonreí y le dije que me alegraba de que estuviera allí. «He venido a ver lo que has hecho, Claudia», me confesó con sinceridad. Era el momento que había estado esperando. Con calma le respondí: «Esto es el resultado de empoderarme y ser fiel a mí misma. Quiero que veas que la vida puede ser diferente». Mientras hablaba, vi cómo su actitud comenzaba a transformarse. No necesitaba que me aceptara ni que validara mi camino, pero quería que supiera que había recuperado mi voz. A lo largo de la jornada, el apoyo de mis visitantes y la conexión sincera con Carla
fueron señales de que el proceso de sanación había comenzado. Así, al final del evento, supe que no solo había creado un espacio para renacer, sino que había abierto la puerta a nuevas posibilidades en mi vida y en mis relaciones. Esa noche, al mirar por la ventana de mi casa, sentí que había cerrado un ciclo. La incertidumbre y el miedo que me había mantenido atada por años se desvanecían reemplazados por un nuevo sentido de propósito. Estaba lista para vivir cada día con la certeza de que el pasado ya no definiría mi futuro. Había renacido en todos los sentidos y el horizonte se presentaba lleno de oportunidades. En cada paso hacia adelante, no solo estaba creando un camino para mí, sino también para muchas más mujeres que se atrevían a soñar y a levantarse.